El ser humano no nace cuando aprende a usar herramientas, ni siquiera cuando aprende a hablar. El ser humano nace, de verdad, cuando se da cuenta de que va a morir. Ese es el punto cero. Antes de eso hay animales sociales, inteligentes, cooperativos. Después de eso, hay algo distinto. Un ser que recuerda el pasado, anticipa el futuro y sufre en el presente por ambos. En ese instante aparece el miedo existencial, no el miedo al depredador. Ese ya existía. Aparece el miedo nuevo, el miedo a desaparecer. Y cuando aparece ese miedo, la conciencia se abre de golpe. El ser humano empieza a preguntarse, aunque no tenga palabras, ¿qué me sostiene? ¿Qué permanece? ¿Cómo vivir sabiendo que todo puede terminar? Ahí nacen simultáneamente tres cosas: el lenguaje simbólico, la necesidad de sentido y la fe. La fe aparece antes que cualquier dios, antes que cualquier religión, antes que cualquier doctrina. La fe, en su origen, no es creer algo, es una experiencia interna. Es el momento en que el ser humano descubre que, aun sin controlarlo todo, la vida continúa, que algo sostiene, que no todo depende de su fuerza, que no todo se derrumba cuando suelta. Eso es fe, no es una idea, es un estado. Y aquí se produce la gran bifurcación humana. Ante el miedo existencial, el ser humano puede tomar dos caminos. Uno es intentar controlar el futuro, acumular, defender, dominar, anticipar la pérdida. Ese camino no elimina el miedo, solo lo organiza. De ahí nacen las jerarquías rígidas, la acumulación, los símbolos endurecidos, el poder y, mucho más tarde, las guerras. El otro camino es la fe, no como religión, sino como confianza radical en la continuidad de la vida, aceptar que no se controla todo y aún así vivir desde apertura. Ese camino genera cooperación, circulación, compartir y comunidad. Durante miles de años, las sociedades humanas se sostuvieron más por fe que por control. Los intercambios no eran económicos, eran relacionales. Dar algo a otro no era perder, era crear vínculo, era decir, no estoy solo. La deuda no era financiera, era moral, simbólica, comunitaria. Pero a medida que los grupos crecieron, la confianza directa se volvió imposible. Ya no conocías a todos, ya no recordabas todas las relaciones. Y aquí el ser humano inventa algo nuevo, el dinero, no como riqueza, no como poder, sino como confianza condensada en un símbolo. El dinero nace para responder a una pregunta existencial: ¿cómo confiar en alguien que no conozco? El símbolo reemplaza la relación, no porque sea mejor, sino porque es necesario. Mientras la fe básica permanece, el dinero circula, cumple su función, coordina. Pero cuando la fe existencial se pierde, cuando el miedo vuelve a ocupar el centro, el símbolo se endurece. El dinero deja de representar cooperación y empieza a representar seguridad frente al futuro. Y eso es pedirle demasiado a un símbolo. Cuando el ser humano pierde la fe en la vida, intenta que el dinero ocupe su lugar. Pero el dinero no puede sostener el miedo a la muerte, solo puede amplificarlo. Ahí el dinero deja de servir y empieza a mandar. Y donde manda el miedo hay acumulación, retención, conflicto y guerra. Por eso donde hay fe no puede haber miedo. No porque la fe niegue el peligro, sino porque deja de anticipar el colapso. El miedo vive en el futuro imaginado. La fe habita el presente sostenido. No pueden coexistir. Toda la historia humana es, en el fondo, el intento de resolver esa tensión original. Vivir desde el miedo o vivir desde la fe. Las religiones aparecen después para nombrar, codificar y transmitir esa experiencia, no para crearla. Cuando la fe se pierde, los símbolos se convierten en ídolos: el dinero, el poder, la técnica, los imperios. Y cuando la fe se recupera, los símbolos vuelven a su lugar, sirven, pero no gobiernan. La fe no promete que todo irá bien, promete algo más profundo, que la vida puede sostenerse sin exigir garantías al futuro. Ahí nace el ser humano completo. Y todo lo demás, dinero, guerras, civilizaciones, no es causa, es consecuencia.